puede entender muy bien cuál es el... Los últimos 14 años yo los he pasado enseñando en una facultad de teología y ha sido ese trasiego diario entre el aula y la biblioteca, pues el que ha ido fraguando este libro, ¿no? En la última etapa, los últimos 2 años, el trabajo en este libro ha llegado a tal punto de concentración que prácticamente era mi único pensamiento. Paseaba solo para poder ordenar las ideas, hasta el punto de que en algún momento llegué a pensar que iba a perder algunas de mis habilidades sociales. De manera que ha sido para mí personalmente una experiencia muy intensa de búsqueda, de aclararme yo mismo sobre una cuestión que verdaderamente es muy importante, no solamente para los cristianos, sino también para toda la cultura, porque no cabe duda de que la Biblia y muy especialmente los Evangelios están en el trasfondo de la mayor parte de las manifestaciones culturales todavía hoy en nuestro arte. Solo hace falta ir a los excelentes museos que tienen en la ciudad de Valladolid, al Museo Oriental y al museo, y sobre todo al Museo de Escultura. El estudio que haces al final del contexto. Sobre los Evangelios se ha escrito muchísimo en los últimos años. La literatura es prácticamente inabarcable para una persona. Y realmente, aunque yo he procurado hacer una selección de más de 1000 títulos entre artículos y libros, están reflejados ahí al comienzo de los epígrafes, pues soy consciente de que solo me he podido asomar a una parte, espero que sea la más interesante, de la producción literaria que hay sobre los Evangelios, solo en los últimos 10 o 20 años. No estoy hablando de más, de los últimos años. Agradecerle a Santiago el haber abordado. Y este libro, de hecho, empezó siendo una cosa muy distinta de lo que ha llegado a ser. Empezó siendo un manual sobre los 3 primeros Evangelios, con una perspectiva, los Evangelios sinópticos, con una perspectiva muy clásica. Mi interés era, sobre todo, reflejar, pues, más o menos lo que se sabía sobre estos 3 libros para que mis alumnos de la Facultad de Teología pudieran estudiarlos de manera más cómoda. Pero a medida que me fui introduciendo en el estudio, el libro cambió de destinatarios, cambió de contenido. Poco a poco se me fue imponiendo, pero de una manera perceptible, ¿no? Se me fue imponiendo que yo no podía escribir este libro sobre los 3 evangelios, sino que tenía que escribirlo sobre los 4. No solo porque los 4, cuando se colocan en el contexto de los otros libros sobre Jesús que se escribieron en aquella misma época o en época muy contemporánea, no solo porque tienen muchas semejanzas entre sí, sino porque estos 4 fueron recibidos juntos por la Iglesia en un proceso histórico de recepción que ha llegado hasta nosotros y que los convierte en los 4 evangelios del canon cristiano, o como les gustaba decir a los antiguos, y es una expresión todavía mucho más bonita, en el único evangelio que tiene 4 formas. Desde Ireneo de Lyon, en el siglo II, se ha impuesto esta designación del evangelio tetramorfo, del evangelio en 4 formas. He querido reflejar esto poniéndole como este título a la segunda parte del libro, ¿no? El evangelio tetramorfo, para significar cuál es el puesto de cada uno de ellos y la relación que se establece entre ellos. De manera que se me ha ido imponiendo. Luego cambiaron también los lectores. El círculo se fue ampliando y en el momento de escribirlo, porque este proceso fue durante el tiempo que iba haciendo la investigación, en el momento de escribirlo, pues los destinatarios no eran ya solo los estudiantes de teología, sino que quise dirigirme a cualquier persona interesada en conocer seriamente los evangelios, en conocer qué es lo que está diciendo en este momento la investigación sobre los evangelios, y por tanto este libro tiene un cierto interés de proponer un diálogo cultural, un diálogo con los filólogos, un diálogo con los expertos en historia de la literatura, con los historiadores, el papel de la tradición oral, que a nosotros nos cuesta imaginar. Todos los estudios del siglo XX sobre
la literatura del Nuevo Testamento, que dependen de las grandes escuelas alemanas, la Escuela de la Historia de las Formas y la Escuela de la Historia de la Redacción, han pensado la composición de los evangelios en términos de una mentalidad propia de la época de la imprenta. Y hablan, por ejemplo, de la historia de la redacción, como si los evangelistas hubieran tomado un texto que ya escribía y lo hubieran reelaborado teniendo el otro presente, olvidándose de que la imprenta se inventó en el siglo XV y que en el siglo I los libros eran bastante escasos y la gente que sabía leer no era mucha. Era una cultura oral, la gente pensaba en términos orales. Los evangelios se compusieron como textos orales que finalmente llegaron a ponerse por escrito, pero fueron textos orales. Para que vean solamente un pequeño ejemplo, ¿no? Hemos pensado durante mucho tiempo que los evangelios, como digo, se han elaborado a partir de textos escritos. Y no hemos tenido en cuenta que era mucho más importante la tradición oral. Y entonces, cuando encontramos una modificación, una diferencia de un evangelio con respecto a otro que le ha servido como fuente, por ejemplo, Mateo, cuando modifica el evangelio de Marcos, siempre pensamos que ha sido Mateo el que lo ha modificado. Y no pensamos que Mateo pudo haber conocido una tradición oral diferente a la que había quedado reflejada en el evangelio de Marcos. Todo esto cambia bastante la comprensión que teníamos de la historia de la redacción de los evangelios. Porque son los que realmente pueden tener una influencia. Hay algunos... Normalmente, las introducciones a los evangelios, cuando tratan cada uno de los evangelios, suelen tratar algunos aspectos de tipo literario, cómo se ha formado este evangelio, qué fuentes ha tenido, cuál es su organización, etc. Después tratan también el contexto, la contextualización histórica, etc. Y finalmente tratan de hacer un esfuerzo por sintetizar las ideas principales. Y a esa parte se le suele llamar la teología del evangelista. Yo estuve dudando muchísimo, ha sido una de las cosas, una de las reflexiones que me han acompañado desde el principio hasta el final. Y la decisión se ha ido también fraguando a medida que yo mismo me iba introduciendo más en los evangelios. Al final, como ha dicho la profesora Carmen Bernabé, y digo yo mismo en el prólogo, yo he renunciado a hacer esta síntesis teológica y lo he hecho conscientemente, porque me parece que querer meter un relato en los moldes de una estructura de pensamiento, en cierto modo es matar el relato. Y verán por qué. Un relato, por su misma naturaleza, es abierto. Es decir, empieza a contar una historia y esa historia el lector la va construyendo con el narrador. De hecho, en todo relato, el narrador dialoga constantemente, quiere influir constantemente en el lector, quiere que vaya adoptando su punto de vista, pero no le da todos los datos desde el principio, se los va dando para que él también participe en la forma en que se va desplegando la narración, ¿no? Las narraciones de los evangelios son biografías y los evangelios no dicen todo desde el principio sobre Jesús, cuentan su historia. Y de esa manera le invitan al lector a que él también participe en la narración y vaya descubriendo personalmente quién es Jesús. Al final no me sentí capaz de meter todo eso en unos moldes de este estilo, ¿no? Por ejemplo, los títulos cristológicos de Mateo. Claro, porque depende de cuándo diga Mateo que Jesús es hijo de Dios, al principio o al final. Es que hay mucha diferencia en un relato. O la estructura eclesiológica depende de cuándo aparezca en el Evangelio. Entonces, como se ha dicho ya, he preferido dedicar una parte importante de cada uno de estos capítulos a ayudar a los lectores a que ellos mismos lean los Evangelios, dándoles algunas pistas para hacer esta lectura. De manera que en ese sentido el libro es una introducción, un libro que lleva dentro al lector para que él mismo lea el relato. Tú indicas el Evangelio de Lucas y en Antioquía... Empecé a escribir un último capítulo que se iba a titular Jesús en los Evangelios y lo tenía muy adelantado. De hecho, ese capítulo retrasó mucho la publicación del libro, pero al final me di cuenta de que ese era otro libro y que este lo tenía que hacer así. Y si Dios me da salud, pues ese será el próximo libro que escriba.
Jesús en los Evangelios, después de haber presentado los Evangelios, cómo evoluciona el descubrimiento, el conocimiento de Jesús a través de los Evangelios, que ahora conozco mejor, empezando por las tradiciones y las fuentes que utilizaron y terminando por la última recepción en el Evangelio tetramorfo, ¿no? Bueno, y la frase final, que esta se la voy a leer. Un autor no sabe nunca quiénes serán sus lectores, ni cuál será el efecto que tendrá en ellos lo que escribe. Pero mientras está escribiendo, en el arduo trabajo de ordenar y formular lo que antes ha ido descubriendo en el análisis y en las innumerables lecturas sobre los textos que trabaja, en este arduo trabajo, digo, le sostiene siempre la esperanza de que en el lugar más inesperado encontrará un espíritu al que sus palabras y sus reflexiones harán vibrar como vibró el suyo al descubrir lo que estaba escribiendo. Espero que también a algunos de ustedes este libro pueda llevarles a un conocimiento más profundo de los Evangelios, pero sobre todo me gustaría que fuera un camino para que a través de ellos puedan encontrarse con la buena noticia de la que hablan y para que ustedes también vibren como yo he vibrado al escribirlo. Gracias. Una de sus características que todos admiramos es su gran capacidad pedagógica, que se refleja en sus libros. Se entienden muy bien y hace fácil lo que no es tan fácil. Él utiliza los conocimientos de las ciencias sociales para la interpretación de los textos. Y todos estos conocimientos que son muy complejos de la antropología o de la psicología social, que nos ayudan a contextualizar el texto y que nos ayudan a leer, a sacarle chispas al texto, a entender lo que querían decir los autores en su contexto, bueno, pues Santiago tiene la virtud de hacerlo claro. Creo que es una obra, como decía anteriormente Carmen, que es muy didáctica, fácil de leer y que es verdad que a veces la terminología pues es más bien compleja, pero tiene el don de hacerla entender y hacerla asequible a cualquier lector, de tal forma que nos presenta toda la génesis de los evangelios de una forma de cómo rememorar la memoria de Jesús dentro de una tradición viva, cambiante y reinterpretativa. Por eso creo que es una buena obra para no solo los estudiantes de teología, sino para cualquier persona que quiera rastrear los orígenes de estos evangelios, sus relaciones entre ellos, sus divergencias, por qué, los motivos, etcétera, etcétera. Es como un aire fresco que nos puede ayudar o que puede ayudar, si se toma en serio, a renovar incluso la sistematización de la teología de cada uno de los evangelios.